decía el pastor Méndez, bastante edificantes, conferencias donde hemos analizado, no todo, imagínense nada más los tesoros que hay en este libro que se llama la Biblia, pero hemos analizado el falso profeta que viene al mundo, que va a ayudar al anticristo, hemos visto el milenio, vimos también muchas cosas acerca del tribunal de Jesucristo, y todas estas conferencias pues están a su disposición para que las puedan ustedes conseguir y puedan ustedes comenzar a entender en la época en la que nos encontramos bíblicamente, porque es una época tal vez no de las más difíciles en cuanto a persecución, porque fueron los primeros 3 años, los primeros 3 siglos, de la era cristiana, cuando los quemaban a los cristianos, hacían teas humanas de ellos, los arrojaban a los leones. Un poquito más de monitores, por favor, monitores. Y todo esto nos habla claramente de que estamos enfrentando una nueva situación completamente diferente. Así que pues en esta tarde vamos a terminar este ciclo de conferencias con el tema sobre el arrebatamiento de la iglesia, la esperanza que tenemos todos, tal vez ahorita saliendo de la iglesia, tal vez hoy en la noche o mañana, tal vez el año que entra, cuando millones de personas vamos a desaparecer del mundo en lo que la Biblia conoce como la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Los que traigan su Biblia la pueden abrir en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Los que no traigan Biblia, siéntense con un cristiano. Venir a la iglesia sin Biblia es como ir a jugar fútbol sin pelota. Entonces, pues es importantísimo, ¿verdad? Un poquito más de monitores, casi no me oigo en los monitores. Poquito más de monitores. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al versículo 18, es el pasaje más completo en cuanto a la descripción de lo que se conoce como la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Y el apóstol Pablo comienza en el versículo 13 con estas palabras: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. El apóstol Pablo comienza a describir en primer lugar que los cristianos no debemos ser ignorantes acerca de lo que sigue después de la muerte. No quiero que ignoren acerca de los que han muerto. En otras palabras, la gente que vive lejos del conocimiento y de la revelación de la Biblia, las personas no cristianas, no creyentes, entierran a los muertos como los egipcios y sabían que algo iba a haber después de la muerte sin estar seguros qué cosa. Dentro de la religión del hinduismo dicen que vamos a regresar en las ratas, en las vacas, en los animales, de acuerdo a tu nivel de karma o del bien que hayas hecho en esta vida. Y así ha habido muchos tipos de interpretaciones acerca de la muerte. Dentro del catolicismo romano se menciona que las personas que mueran en pecado se van a un lugar que se llama el purgatorio, y que los niños que mueran sin bautizarse se van a un lugar que se llama el limbo. Bueno, ni el limbo ni el purgatorio, más monitores porque no me oigo, ni el limbo ni el purgatorio existen en la Biblia. Entonces, todas estas son inventos que la gente ha tratado de poder enseñar sin ninguna base teológica ni tampoco bíblica. Y la Biblia nos muestra claramente que es el único libro, porque es Jesús el principal protagonista de las Escrituras, que nos revela realmente qué pasa después de la muerte. No quiero que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. En otras palabras, si se muere tu mamá, si se muere tu papá, se muere mi mamá que murió hace 3 meses de 93 años de edad, o se mueren parientes, etcétera, etcétera, regularmente
les lloran 4, 5, 6 meses, un año. Y antiguamente nuestros abuelos, de acuerdo a mi propia abuela materna, se vestían de negro durante 6 o 7 meses. Y les preguntabas a doña Chole: oiga, pero ¿por qué está usted de negro? Porque hace un año se murió mi esposo y estoy de luto. ¿Verdad? Todas estas tradiciones no tienen su origen en la Biblia. Entonces, bien, los cristianos, cuando perdemos seres queridos, es bueno que lloremos. Lo peor que puedes hacer es no llorar y reprimir tus emociones, que te van a afectar. No hay tal cosa como que los hombres no lloran. Eso me acuerdo que mi papá me lo enseñó cuando era niño. Me decía: papá, los hombres no lloran, no chille, agarre piedras. Entonces, llorar es bueno. Sin embargo, los cristianos, aun cuando lloramos porque perdemos a alguien muy cercano a nosotros, al mismo tiempo nos debe acompañar la idea y la promesa que esa persona se encuentra en un lugar mejor. Entonces, el simple hecho de saber que esa persona se encuentra en un lugar mucho mejor que aquí en el planeta Tierra nos da consuelo y nos da esperanza. Mi madre, por ejemplo, que murió hace 3 o 4 meses, teníamos ya un año orando que el Señor se la llevara. Estaba sufriendo demasiado, ya no se paraba ni de la cama. Y hay personas que nos hablan por teléfono y nos dicen: ay, hermano, una reunión de oración por mi mamá o mi abuelita. ¿Qué edad tiene? 95 años. Ya déjala que se pinten, por favor. O sea, ¿para qué quieres que tu abuela siga aquí sufriendo? ¿Por qué es lo que están haciendo? Entonces, Señor, hágase tu voluntad, ¿verdad? Y oramos, Padre, que pronto te lleves a nuestra mamacita, ¿verdad? Y cuando se murió, no se imaginan el gozo que todos teníamos y la alegría que teníamos de que mi madre haya partido a un mejor lugar para estar con Jesús, porque era cristiana. Y Pablo continúa, versículo 14: porque si creemos, ahí está el sí condicional. Esto es lo que hace la diferencia. Si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Jesús ¿a quiénes? A los que murieron en Él. O sea que cuando Jesús venga por nosotros en el arrebatamiento, Él va a bajar del cielo y lo van a acompañar los espíritus y las almas de tu papá, de tu mamá, de tus parientes que murieron antes que nosotros. Vendrán con Él. Y entonces los cuerpos de tu mamá, de mi mamá, de tus parientes, de tus hijos, de tu esposa, van a resucitar antes que nosotros y van a subir en el cielo y se van a encontrar con su alma y con su espíritu, y así vamos a regresar con Él al cielo. Y nosotros, los que hayamos quedado, que no murimos, porque vamos a ser una generación, tal vez seamos nosotros que vamos a resucitar, y de repente, así en fracciones de segundo, vamos a ser transformados. Vamos a dejar la ropa que traíamos, los guaraches que teníamos, el anillo de casado, todo absolutamente, y entonces nos elevamos y alcanzamos a Jesús en el cielo, y nos vamos todos con Él para que pasen 7 años de tribulación aquí en el mundo, y cuando estemos con Él allá arriba, vamos a tener un tribunal que hablé ayer de él, donde vamos a ser juzgados no por la salvación, sino por nuestras obras. Después vienen las bodas del Cordero y bajamos con Jesús en su segunda venida a establecer su reino de 1000 años. Y esto lo explica Pablo de la siguiente manera, versículo 15: por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En otras palabras, solamente los muertos del día de Pentecostés a nuestros días vamos a resucitar en el arrebatamiento de la iglesia. Eso lo hablamos ayer también claramente, que los muertos antes de Cristo del Antiguo Testamento no van a resucitar en el rapto,
porque la iglesia se formó cuando el Espíritu Santo nos unió al cuerpo de Cristo. Se conoce como el bautismo del Espíritu Santo, y los que estamos en Cristo estamos en su cuerpo, somos la iglesia y somos los que nos vamos en el arrebatamiento. Todos los santos de Adán hasta la cruz van a resucitar hasta la segunda venida de Cristo. Daniel 12 del 1 al 3 también lo vimos ayer con muchos detalles. Entonces dice la Biblia en el versículo 17: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que ya bajaron con Él, con su espíritu, con su alma. Sus cuerpos resucitan y los alcanzan en el cielo, y los alcanzamos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense unos a otros con estas palabras. Son palabras de aliento. Veamos el segundo pasaje en 1 Corintios 15. El segundo pasaje importante relacionado con el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. 1 Corintios 15, 51 al 53. Dice el apóstol Pablo otra vez: he aquí les digo un misterio. ¿Cuál misterio, Pablo? ¿De qué estás hablando? Que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Escuchen esto. Antes de Pablo, ningún hombre de Dios, ni Abraham, ni Moisés, ni Amós, ni Ezequiel, ni Daniel, a nadie, ni a Pedro, ni a Juan, a nadie se le reveló esta doctrina más que al apóstol Pablo. A él se le reveló. ¿Cuál es este misterio que Pablo dice? ¿Por qué es un misterio? Porque lo que no se conocía antes y se revela después, deja de ser misterio. Entonces Pablo nos está mostrando que el arrebatamiento de la iglesia, el tiempo en que un grupo de personas vamos a ser sacadas del mundo sin morir, era un misterio en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se mencionó en Isaías, en el libro de Job, que habrá resurrección de muertos, pero no que habría un grupo de personas que no íbamos a morir, que íbamos a resucitar estando vivos, transformados para reunirnos con Jesús en el cielo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, más rápido que un parpadeo de nuestros ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Antes de continuar con esta doctrina, es importante tener cierta claridad en lo que somos bíblicamente. Nadie en ningún libro de los billones de librerías que existen en el mundo nos puede decir de qué está formado el ser humano. Por ejemplo, a principios del siglo XX, un hombre llamado Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, y él creía que el ser humano era solamente psique. La palabra mente viene de psique, ya viene psicoanálisis, psiquiatra, porque viene la palabra psique, que es la raíz, y que la psique o en la mente o en el alma se encontraba el problema humano. Entonces el doctor Freud desarrolló la teoría del psicoanálisis hipnotizando a enfermos de neurastenia a través de la hipnosis. Entonces los hipnotizaba y los pasaba del estado consciente a un estado inconsciente para que en el subconsciente los regresara al consciente y poder sanarlos. Entonces vimos que esto fue un fracaso tremendo porque el doctor Freud, aunque sus padres le enseñaron la Biblia, rechazó a Dios siendo muy joven y se hizo ateo. Entonces la Biblia es el único lugar en donde encontramos quiénes somos, y los que quieran apuntarlo lo pueden hacer. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Otra vez, somos espíritu, tenemos un alma
y vivimos dentro de un cuerpo. Vayamos al libro de Génesis capítulo 35 en el Antiguo Testamento y veamos la diferencia de estos dos elementos que forman al cuerpo humano o al ser humano, que es el alma y el espíritu. Porque hay muchas personas que enseñan que el alma y el espíritu es lo mismo o que son términos intercambiables. Sin embargo, las raíces etimológicas, la etimología es la rama que estudia la raíz de las palabras. Y en el hebreo, la palabra para alma y la palabra para espíritu son completamente diferentes. Y lo mismo lo encontramos en el Nuevo Testamento. Veamos qué pasa a la hora de la muerte. Génesis 35, versículo 18. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. A los que le interese, la palabra alma en el hebreo es la palabra nepesh. La CH en el hebreo se pronuncia como J, entonces se pronuncia nepej, como si fuera J. Es nepej, es el alma en el hebreo. Y en el versículo 29, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo. Qué lindo está esto. Al morir fue a un lugar donde estaban todos los que murieron antes que él, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Y la palabra para espíritu en el hebreo se escribe R-U-A-C-H, ruach, y se pronuncia ruach. Entonces, al morir se nos sale dos cosas, el alma y el espíritu. Nuestro cuerpo, no importa que lo cremen, no importa que te entierren o que acabes en la panza de un tiburón o bajo las piedras de un edificio en un terremoto. En los primeros siglos de la era cristiana los quemaban vivos. Por eso no hay ningún problema entre cremar o enterrar a una persona. Muchas veces es preferible cremar para evitar el mercantilismo de venir 10 personas y enterrarlo y el ataúd y lo que te cuesta, etcétera, etcétera, y lo creman y lo ponen en un frasquito, el polvito, ¿verdad? Y no hay ningún problema. Jesús en Mateo 10 dice, no importa lo que a nuestro cuerpo lo hagan, nuestro cuerpo es corruptible y tiene que ser comido por los gusanos tarde o temprano. Quemado o no quemado, muerto o no muerto, bajo un escombro, bajo un terremoto, nuestro cuerpo completamente es deshecho y jamás ese cuerpo que tú tienes ahorita con las orejas de papalote que tienes, con la nariz de perico que tienes, calvitos, gorditos, chaparritos, gordos, borrachos o como sean, ¿verdad? Por lo que todo lo que las drogas te han hecho, jamás volveremos a tener el cuerpo que tenemos. Entonces, vamos a ver qué es el espíritu y qué es el alma. ¿Lo quieres apuntar? El alma es el asiento de las emociones, de los sentimientos, de la voluntad y del intelecto. El alma es el asiento de las emociones, los sentimientos, la voluntad y el intelecto. Ese es el yo, el famoso yo, el ego. Los animales tienen alma. ¿Sabían eso? Todo el capítulo 1 y el capítulo 2 del Génesis, cuando la Biblia dice que creó a los seres vivientes, es la palabra nepej, chai, en el hebreo, que son seres con alma. ¿Por qué los animales tienen alma? Porque tienen emociones, tienen sentimientos y tienen inteligencia. Y muchas veces mejor que muchos humanos. Es increíble cómo puedes tú adiestrar a un perro. Un perro sabe cuando está contento y mueve la cola. Hay perros que sus dueños se han muerto y ellos van a la tumba y se mueren con el dueño. Por eso se llama el mejor amigo del hombre al perro. Los caballos son inteligentísimos, los animales. Tú puedes adiestrar, los delfines tienen una inteligencia sorprendente, los elefantes ni se diga. Las aves, los cotorros, las guacamayas las han entrenado hasta para cantar. Entonces los animales sienten como tú y como yo, pero ningún animal tiene conciencia de la divinidad.
Ningún animal tiene conciencia de Dios. Ningún animal tiene conciencia de que existen, que van a morir o que hay algo que trasciende su vida o su hábitat donde ellos viven. Y nosotros nos distinguimos de los animales precisamente por tener espíritu. ¿Qué es el espíritu? Apúntalo. Es la parte del cuerpo o del ser humano a través de lo cual conocemos, adoramos y servimos a Dios. Porque Dios es espíritu. Y los que le adoran, capítulo 4 de Juan, es necesario que le adoren, dice, con el alma. No, ¿verdad? La adoración a Dios es en espíritu. Entonces, el ser humano, al haber nacido en este mundo, separados de Dios espiritualmente, que es lo que se llama la palabra muerte espiritual. La palabra muerte en la Biblia es muy importante porque no significa cesación de existencia. La palabra muerte, apúntalo, significa separación, nada más. No que dejes de existir. Se murió no significa que dejó de existir, se separó algo de la divinidad. Entonces, al morir nosotros, nuestro cuerpo se separa de nuestra alma y nuestro espíritu, que se van con Dios y nuestro cuerpo va a resucitar. Entonces, la palabra muerte en la Biblia no significa cesar de existir, sino separación espiritual. Muy bien. Entonces, regresamos nosotros a primera de Tesalonicenses capítulo 4, a nuestro pasaje original, y continuemos analizando otros aspectos importantes acerca de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Ahora, muchas personas, ahora que tú sabes que cuando tú mueras, dos cosas se van a salir de tu cuerpo, en el momento que nos vayamos con Dios y nuestro cuerpo se ha transformado, mucha gente se pregunta, ¿cómo será el cuerpo resucitado? Algo mencionamos ayer, pero lo voy a completar hoy. Vayamos a el libro de Tesalonicenses, la carta de Tesalonicenses capítulo 3, y veamos los primeros indicios que la Biblia nos dice que no te vas a parecer a Rambo, ni a Madonna. ¿Cómo será nuestro cuerpo cuando nosotros resucitemos? La Biblia nos dice cómo va a ser nuestro cuerpo después de que resucitemos. Y dice así, Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, aquí está, es la palabra metamorfosis en el griego, metamorfo, cambio de forma, el cual cambiará de forma nuestro cuerpo de la humillación nuestra, para que sea igual a ¿quién? Para que nuestro cuerpo sea igual al cuerpo con el cual Cristo resucitó. Nuestro cuerpo tendrá las mismas características que el cuerpo resucitado de Jesús tuvo. Y ahora vamos a seguir sumergiéndonos y profundizando en esto. Viene la otra pregunta: ¿y qué características tenía Jesús cuando resucitó? Bueno, la primera, cuando Él estaba colgado en la cruz, el apóstol Juan en el capítulo 19 escribe que cuando el centurión le atravesó con una lanza el costado de izquierda a derecha, lo hizo el centurión para asegurarse que él estaba muerto, porque la consigna de los romanos era que no podían bajar a ningún crucificado en agonía, ni tampoco, mucho peor, que no estuviera muerto. Entonces los romanos lo que hacían era con un bastón les rompían los meniscos de las rodillas a los crucificados, para que ya en el último momento de agonía, al colgarse el cuerpo, murieran asfixiados. Ya no podían, con las rodillas rotas, se colgaba el cuerpo, ya el diafragma no podía aspirar, y si no estaban muertos por el desangramiento, morían por asfixia. Pero estaba escrito en la Biblia que a Cristo no le iban a romper los huesos. Entonces el centurión, para asegurarse,
como decimos en México, por si las flies, por si las moscas, ¿verdad? Dice, yo me tengo que asegurar porque soy el responsable. Agarró la lanza, a ninguno se lo hacían y lo hizo proféticamente. Porque Juan escribe, y vi salir, Juan fue el único discípulo que estaba presente cuando Cristo moría con María Magdalena y María la madre de Jesús y otra mujer. Era el único discípulo que permaneció en la cruz. Y entonces Juan escribe, vi salir de su costado una gota mezclada de sangre con agua. Así dice Juan en el capítulo 19. Vi una mezcla que salió de sangre con agua. Sorpréndanse, pasaron casi 2000 años hasta el siglo XX. La cardiología o los cardiólogos modernos dan testimonio que cuando la sangre se mezcla con el agua en una persona que ha muerto, es porque esa persona murió por un problema donde el miocardio, que es una especie de membrana que cubre el corazón, se reventó. Y esto sucede cuando el pericardio se rompe. El miocardio es otra cosa que está dentro de nosotros también. Y esto es más sorprendente porque se han hecho la pregunta cantidad de teólogos y médicos para poder definir de qué murió Cristo. No murió de desangramiento, no murió de asfixia. ¿Qué fue lo que le causó la muerte clínicamente a Jesucristo? Y esto es maravilloso porque 1000 años antes el rey David, en el Salmo 22, escribe de qué murió Jesús. Y el Salmo 22, David, sin que ni siquiera la crucifixión existiera, escribe las siguientes palabras que Cristo mencionó desde la cruz. Lama, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que fueron las preguntas que él, a las 3 de la tarde, antes de expirar, Jesús le dijo a su Padre. Y más adelante David en el Salmo 22 dice, horadaron mis manos y mis pies, sobre mi ropa echaron suertes, y escuchen esto, lo que dice David, mi corazón se derritió como la cera. ¿De qué murió Jesús? En el momento en que tus pecados y mis pecados fueron puestos sobre su cuerpo, no sobre su espíritu, porque no fue el espíritu, la divinidad lo que murió en la cruz. Dios no puede morir. Murió la humanidad de Jesús representada e identificada con nosotros, y fueron nuestros pecados los que provocaron que le explotara el corazón de dolor. Jesús murió de dolor moral. Y esto es tan difícil poder escribir con palabras. Es el dolor cuando una madre siente que un hijo se está mal o está en las drogas, siente que se le sale el corazón, o cuando su esposo la abandona, o son dolores tan profundos que es el dolor que él tuvo en Getsemaní. Cuando las glándulas odoríferas comenzaron a reventarse en su piel y la presión que Jesús tuvo en Getsemaní espiritualmente fue tan grande que la sangre brotó y reventó las capilaridades de la piel y del tejido subcutáneo. Qué dolor tan grande Jesús tuvo antes de la cruz para haber sudado sangre. Se llama clínicamente hematohidrosis. Clínicamente es el nombre cuando alguien expira sangre, y es un fenómeno muy difícil de suceder. Sin embargo, sí existe cuando es un dolor que no se puede describir. Entonces, la primera característica de Cristo cuando Él murió es que su cuerpo, cuando resucita, ya no tenía sangre. Lógico, ¿verdad? Porque toda la sangre quedó completamente. Y la palabra de la sangre, ¿saben ustedes que la palabra sangre en el hebreo es nepesh? Que es alma. Dice en el libro de Levíticos, porque la vida de la carne está
en el alma, está en la sangre. Y ahorita mientras tú y yo vivimos, lo que hace que tú y yo podamos vivir es la circulación de la sangre, que se descubrió hasta el siglo pasado por el amor de Dios. Antes, en los siglos XVII, XVIII y XIX, se les ponían a las gentes enfermas algo que les succionara y les sacara la sangre, así como lapas que les chupara, y los empeoraban porque se adelantaron al rapto, ¿verdad? Entonces, hasta después se descubre que es la sangre donde está la vida humana. Y la Biblia escribió hace más de cuántos siglos que ahí en la sangre se encuentra el alma humana. Esta es la razón por la cual una secta que se llaman los Testigos de Jehová no hacen transfusiones de sangre, porque creen que si le transfundes la sangre a otra persona, le estás sacando el alma o metiéndole otra alma, lo cual es absolutamente ridículo. Entonces, nuestros cuerpos ahorita, tú vas a un médico ahorita, el otro día fuimos mi esposo y ya antes pues te sacan la sangre de aquí de la vena, ahora nomás te hacen un piquetito así y con esa gotita de la sangre te dicen si tienes alto tu glucosa, que es lo que produce la diabetes, si tienes alto los triglicéridos por comer tanta Coca-Cola y tanto pay de queso y tantos fritangas y tantas papitas y tantos postres, si tienes colesterol de las grasas que comes. Todo se encuentra en la sangre y ahora ya te pueden saber a través de la sangre si estás propenso o tienes cáncer. Es impresionante todo lo que ahora pueden a través de la sangre detectar dentro de las clínicas médicas. Entonces, nuestro cuerpo nuevo, si no va a tener sangre, ¿qué va a tener? Yo tampoco sé. Pero es la primera característica que no vamos a tener. Algo va a funcionar en nuestro cuerpo, una anatomía completamente diferente, pero no va a tener sangre. En segundo lugar, ¿qué otra característica tenía el cuerpo de Cristo? Bueno, número 1, apúntalo, van a ser cuerpos sin sangre, iguales a la de él. Número 2, cuando Cristo se aparece a los discípulos, 8 días después, estaban todos encerrados en un cuarto, asustados, unos candados que le pusieron a la puerta tremendos, porque pues temían que los romanos comenzara la persecución y pues comenzaran ellos también a ser víctimas de crucifixión, y se encerraron, estaban todos miedosos, no entendían todavía las palabras de Jesús, el miedo los controló, el temor se apoderó de ellos, no sabían si pensar bien, si pensar mal, si fue verdad, si no era el Mesías, etcétera, etcétera. Y una tarde que estaban los discípulos, Cristo atraviesa la pared del cuarto donde ellos estaban, y al primero que buscan, ¿a quién creen que fue? A Tommy Boy, a Tomasito. ¿Por qué? Porque Tomás había dicho, cuando Pedro corrió a la tumba en Juan capítulo 20 y en Marcos y todos los evangelios, y encontraron que estaba vacía, y las mujeres fueron las primeras que vieron a Cristo resucitado, corrieron, el Señor ha resucitado. Y Tomás dijo, a mí no me vengan con cuentos hasta que yo no ponga sus manos en sus manos y meta su mano en su costado y pueda tocarlo, voy a creer que Él es mi Señor Jesús. Entonces Cristo entra y le dice a Tomás, Tommy boy, come here. Y pone sus manos Cristo, escuchen esto es muy importante y muy interesante. Cuando Tomás pone las manos en Jesús, sus manos no atraviesan sus palmas de su mano. Jesús no era algo etéreo, no era Gasparín el fantasma. Toca algo sólido. Y cuando mete su mano en el costado y le dice a Cristo, le dice que Jesús, ven y pon tu mano en mi costado y toca mi herida, Tomás estaba tocando algo sólido. Entonces, la segunda característica que el cuerpo de Cristo tenía era que se podía, apúntalo, materializar y desmaterializar a voluntad. La composición molecular ahorita de mi cuerpo y de tu cuerpo es la siguiente. Todo está formado por átomos, y si yo agarro ahorita mi mano y le hago así a esto, me rompo, ¿verdad?, los meñiques y mis huesos, porque la composición molecular de mi mano no puede atravesar la madera ni ningún objeto sólido. Pero el cuerpo de Cristo
estaba y tenía otra composición molecular que podía atravesar los sólidos que nosotros no podemos atravesar y al mismo tiempo hacerse sólido. Y es el cuerpo que tienen también los ángeles. Los ángeles pueden atravesar las paredes y desmaterializarse, viajar por el espacio, porque no están sujetos a las leyes cósmicas. Bajo tú y yo estamos sujetos, que es la ley de la gravedad, la primera ley y la segunda, la termodinámica y las leyes termonucleares. Esas leyes no rigen a los ángeles ni al cuerpo resucitado. En tercer lugar, vayamos a Lucas capítulo 24 y veamos la tercera característica de nuestro cuerpo cuando nosotros resucitemos. Aquí encontramos en Lucas 24 a Jesús ya resucitado, caminando por el camino de Emaús, el mismo día que Pedro lo había visto. Pero estos dos discípulos, que no dice la Biblia quiénes son, iban caminando, iban platicando entre ellos y venían diciendo, ¿verdad? ¿Tú qué opinas? Pues no sé, fíjate que en Jerusalén pasaron estas cosas y el maestro lo crucificaron por aquí, por allá. Y en medio de esa conversación se les pega a Jesús sin que ellos se dieran cuenta. Y traía a Jesús, pues, ¿verdad? Como se visten antiguamente los judíos, se cubrían la cabeza, no era talit, era otra cosa, y caminó con ellos y les comenzó a preguntar, ¿de qué están platicando? Y le contestaron, ¿qué acaso tú no sabes todo lo que ha pasado en Jerusalén? Que esa persona que decía el Nazareno, etcétera, etcétera. Y entonces Jesús se da cuenta de que realmente pues no habían creído en la resurrección. Y una vez que ya ellos comienzan a darse cuenta quién es Jesús, dice la Biblia en el versículo 25, entonces les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? O sea, ¿qué nunca aprendieron ustedes? Que las profecías del Mesías del Antiguo Testamento indicaban que primero tenía que sufrir y después ser coronado. Primero era la cruz y después era la corona. Y los judíos se confundieron, por eso no lo reconocieron como el Mesías, porque creyeron que el Mesías vendría a liberarlos de Roma, que primero era la corona y después el sufrimiento, y fue al revés completamente. Él vino a sufrir y después ser coronado con nosotros cuando nosotros estemos con Él en la gloria. Pero este no es el tercer punto que vamos a ver, sino que lo encontramos en el versículo 36. Versículo 36. Y mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, Shalom. Shalom. Paz a vosotros. Esta palabra Shalom es la palabra de las más ricas, de las más profundas que hay en el lenguaje hebreo. Porque la palabra Shalom no solamente significa paz, significa bienestar, seguridad, esperanza, tranquilidad interior, desestrés y al mismo tiempo un balance impresionante dentro de la mente humana, que nada nos pueda perturbar internamente, aunque haya terremotos y el dólar cayó y cayó el peso y viene un ataque nuclear. Dentro de nosotros tiene que haber siempre Shalom. Por nada estén afanados. Jesús se los dijo en Mateo 6 anteriormente. No haya nada en el mundo, que cayó el petróleo y subió el litro del petróleo y el barril, se murió mi abuelita y doña Chole no la encontramos, esto y el otro, que nada haya en el mundo que te quite la paz interior. Mantente tranquilo. Que mi hija se fue a las 2 de la mañana y no ha regresado. Pues mientras más estés preocupada, tu preocupación no la va a hacer regresar. Y mi hijo se fue hace 3 meses y no lo encontramos. A lo mejor va a regresar tu hijo y a ti te van a internar en el psiquiátrico. ¿Por qué? Porque cuando enfrentamos una situación, síganme con mucho cuidado, cuando enfrentemos una situación que sabemos que nosotros no la podemos cambiar, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros.
por nada estén afanados, que no haya nada que te quite. Miren los pajaritos del campo, Jesús dijo. ¿No han visto los pajaritos del campo? Ningún pajarito tiene cuenta en Bank of America. Ningún pajarito agarra los lombricitas y las guarda, piu, 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 porque a lo mejor mañana llueve y no tenemos lombricitas. Vamos a guardar mejor debajo del colchón por si dentro de 3 días no tenemos lombricitas. Piu, piu, piu. Ningún pájaro ni guarda para mañana, ni se preocupa por el mañana. ¿Por qué? Porque Dios los diseñó de esa manera para enseñarnos a nosotros que si nosotros decimos realmente, Padre Santo que estás en los cielos, y buscamos su justicia y su reino, todas las cosas nos serán añadidas. Miren los pajaritos del campo que no guardan ni tampoco almacenan. Mi Padre, ¿cuánto vale un pajarito? 25, un quarter, $1 a lo mucho. ¿Y cuánto valemos nosotros que dio su vida por nosotros? ¿Cuánto más valemos nosotros? Él no dio su vida por los pajaritos, la dio por nosotros. Entonces, ¿cómo podemos atrevernos a desconfiar y a vivir preocupados por el día de mañana, si tendremos o no tendremos, cuando Él dio su vida por nosotros? Y después del Shalom, versículo 37, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo: ¿por qué están turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos todavía de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿no tienen por ahí una McDonald's? La tercera característica de nuestro cuerpo es que vamos a seguir comiendo. El cuerpo de Cristo resucitado, sin sangre, materializado y desmaterializado a voluntad, va a estar diseñado de alguna forma, o no sé si va a ser el mismo estómago, los mismos intestinos, el páncreas, lo que Dios vaya a diseñar, pero nuestro nuevo cuerpo va a seguir comiendo. Y eso lo encontramos desde el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan en Génesis 18 cuando visita Jehová a Abraham y a Sara con 2 ángeles anunciándoles que va a destruir Sodoma y Gomorra? Y llega en Génesis 18 Jehová, Dios, se hace hombre y baja al mundo Dios con 2 ángeles y le hace un cabrito de comer a Abraham y Sara, y Dios come cabrito y los ángeles también. Y no cabrito de Monterrey, Impresionante. Y vemos a los ángeles también cuando entran a nuestro mundo participar de cosas que nosotros hacemos, pero con otras características en su cuerpo que nosotros no tenemos actualmente como ellos lo tienen. Y finalmente encontramos también aquí en la Biblia que en 1 Corintios capítulo 15, la Biblia nos muestra estas maravillas de la creación para que tengamos una idea leve de qué es la resurrección de los muertos. En 1 Corintios 15, versículo 35, como siempre, el Espíritu Santo, para que lo entiendan los campesinos, los rancheros, los granjeros, las personas más ignorantes de agricultores o del campo, ellos tienen más entendimiento de lo que es la resurrección de los muertos. Dios siempre escogió, y Cristo cuando vino, a los pajaritos, las semillas, los árboles, la tierra, todo lo que está a nuestro alrededor para ilustrar las verdades del cielo. Entonces, como las verdades del cielo trascienden nuestra capacidad de entender, Dios usa lo que nos rodea para que podamos tener una relación o podamos hacer una transferencia de pensamiento y poder tener un punto de referencia para algo que pueda ser comprendido. Por ejemplo, a un ciego de nacimiento, te pregunta el ciego: ¿cómo es el color blanco? Y tú le dices: como el algodón. ¿Qué va a decirte el ciego?
Espérame tantito, es que ni siquiera el algodón conozco. Entonces, ¿cómo se le puede explicar a un ciego cuál es el color blanco si no tiene un punto de referencia? Porque él jamás ha visto el algodón. No se puede, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos saber cómo es la resurrección, Dios usa un punto de referencia y usa las semillas. Corintios 15, versículo 35. Dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Voy a traducirlo a la mexicana: cabeza de lote. Necio. Esta palabra necio en el griego es aprón, que significa tardo en pensar o en imaginarse. Y aquí está hablándole, usando el lenguaje de los campesinos. Tonto, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo de trigo o de otro grano. Si tú tienes un granito de papaya, o una semilla de papaya, o una semilla de melón, o una semilla de limón o de naranja, cada semilla, la de naranja, tiene propiedades dentro de la semilla para que cuando la semilla se siembre, muera, se rompa, y lo que Dios puso en esa semilla, los valores nutritivos, los valores minerales que cada fruta tiene, están encerrados en esa semilla. Y es impresionante que cuando tú veas un árbol, ese árbol, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió ese árbol? De una semilla. ¿Cómo puede una semilla contener tal volumen? ¿Cómo una semilla puede crecer de ese tamaño? ¿Es posible que la vida pueda estar contenida en algo tan minúsculo? Tú y yo, ¿de dónde salimos? De un esperma de mi papá, millonésimas de microscopio. Partículas microscópicas que solo con el microscopio electrónico se pueden detectar, el esperma de mi papá y el óvulo de mi mamá. Y cuando mi papá tuvo relaciones con mi mamá y el tuyo con tu mamá, de los millones de espermas y de protozoarios que tiene, ¿verdad? El esperma, uno solo de los millones entró al óvulo de mi mamá, fertilizó el óvulo de mamá, y ahí en esa semillita, partícula microscópica, ahí va yo. Ahí va doña Chole. Ahí vas tú. Ahí vamos. Y se juntan las 23 cromosomas con las 23 cromosomas de mamá, se forma un cigote, y en el momento en que el óvulo de mi mamá y el esperma de mi papá se unieron y vino la fertilización, en ese preciso momento Dios pone el Espíritu en nosotros. Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos. Ningún médico, ningún ginecólogo, nadie en la ciencia te puede decir cuándo realmente comienza la vida. Ese es el debate del aborto. ¿Qué a la semana? ¿Qué se puede abortar al mes? ¿Qué se puede abortar a los 3 meses? Por la ignorancia, que solo Dios sabe cuándo comienza la vida, en el momento de la fertilización del óvulo femenino. Mi embrión viene en tus ojos. Ahí, de alguna forma dimensional que no nos podemos explicar, Dios, ¿cómo puede decir David, mi embrión viene en tus ojos? De algún momento, en ese momento, la divinidad resplandece en el embrión y algo misterioso entra a ese embrión para que desde ese momento lleve la imagen y la semejanza de nuestro Creador. Esto es maravilloso. Y esto es lo que está enseñando la Biblia. Cuando yo siembro una naranja, ¿es una naranja lo que sembré? No, sembré una semilla. Y cuando nace, no nace lo que yo sembré, nace con otro cuerpo. ¿Ya me van entendiendo? Entonces, cuando nosotros cuando muramos, los que vayan a morir, ¿verdad? He sembrado tu cuerpo, pero el cuerpo que va a salir no va a ser el que tú tienes. Va a salir el cuerpo que Dios va a diseñar, como lo vamos a ver más adelante,
de acuerdo al cuerpo que Cristo tuvo cuando resucitó. Sigamos leyendo, versículo 38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Dios le dio un cuerpo a las uvas, así chiquitas las uvas, moraditas y anaranjaditas y un poquito verdecitas. Las naranjas redondas y amarillas, los plátanos así, los chabacanos son diferentes, el mango está medio curviado, todos los cuerpos de las frutas son diferentes y Dios se preocupó que cada fruta llevara diferente cuerpo. Y esa formación de ese cuerpo estaba diseñada en un software que Dios puso en las semillas cuando Él las sembró en el mundo. Esta es la obra de Dios. Ahora ven el versículo 39, los 4 cuerpos que Dios ha hecho en el universo. No toda carne es la misma carne. Una carne es la de los hombres, 1, 2. Otra la de las bestias, 3, otra la de los peces, 4, otra la de las aves. ¿Cuántos cuerpos hay aquí? Muy bien, vamos, vean ustedes lo que quisiera Dios. Mi cuerpo y tu cuerpo fueron diseñados para vivir en la luna, en el monte Everest, debajo del mar. Nuestro cuerpo fue diseñado para el aire que nos rodea, que se llama el oxígeno, que es 83% de hidrógeno, oxígeno y otros gases, está diseñado para que si yo salgo de la atmósfera me muera. Fue diseñado para que viviéramos en el planeta Tierra. Las plantas que comemos, las uvas que comemos, las frutas, el agua dulce, todo fue diseñado para el cuerpo humano. Los cuerpos de los animales, Dios los diseñó para vivir en su hábitat. Un león no fue para vivir en una jaula, en un zoológico, es un crimen. Los zoológicos es un crimen. ¿Por qué? Porque fueron diseñados con garras especiales, con dientes especiales, para que fueran carnívoros, los becerros para que vivan con pezuñas especiales allá, los conejos para que tengan patas rapidísimas para correr, etcétera, etcétera. Todos los cuerpos de los animales son diferentes a nuestros cuerpos. Y en tercer lugar, los de los pájaros y las aves. A mí me encanta ver las gaviotas. ¿Sabes cuántos niveles de aire hay arriba de nosotros? ¿Ves a las gaviotas así? Ya ni vuelan así con las, nada más se dejan llevar por el puro aire, y nadie ha podido imitar que un ser humano vuele igual a un ave. Y ves a los chupamirtos a una velocidad impresionante, se paran enfrente de una flor, como helicópteros. Ninguna otra ave tiene las alas que tienen ellos. Y los pajaritos, velos volar de una rama, ¡pum!, a la otra rama. ¿Cómo pueden medir tan rápido la velocidad para no caerse y comenzar a hacer así? Vuelan y se paran de la rama y los espantas y se van a otro árbol y al llegar inmediatamente se agarran porque fueron diseñados para ese hábitat. Y los peces tienen un sistema de branquias y un sistema especial que Dios les diseñó para vivir debajo del agua. Entonces, estos 4 cuerpos que forman el mundo donde tú y yo vivimos, Dios los diseñó, junto con los cuerpos de las aves. De esa forma, Dios también tiene un diseño para nuestro cuerpo espiritual. Pero falta otro cuerpo. Y dice la Biblia en el versículo 40, y hay cuerpos celestiales, los de los ángeles. ¿Los cuerpos de los ángeles fueron diseñados para vivir en el agua? ¿En la tierra? No, para vivir en cualquier parte del universo. Pueden entrar a nuestra dimensión, pueden salir a nuestra dimensión, pueden venir a comer con nosotros tacos al pastor, se pueden ir a otro lado de Los Ángeles, pueden volar a velocidades impresionantes, más rápido que la luz, 300,000 kilómetros por segundo, porque son cuerpos diseñados por Dios. Y esto es lo que quiere Pablo decirnos. Hay cuerpos celestiales, cuerpos terrenales. Una es la gloria de los celestiales, una es la gloria de los terrenales. Nuestro cuerpo resucitado va a ser muy especial, muy diferente al que tenemos nosotros, y no enfrentaremos ya muerte, ni tristeza, ni dolor, ni enfermedades. Y esta esperanza que estamos nosotros manteniendo en el corazón es porque simplemente alguien hace 2000 años murió en una cruz, fue enterrado, fue resucitado a los 3 días y se levantó para decirnos que Él era la resurrección y la muerte. Y a nosotros nos ha llamado con un llamamiento santo. Nos ha llamado no conforme a tus obras, ni a lo bueno que fuiste, ni a lo bueno que yo fui, sino conforme a su propósito suyo,
y a la gracia que es en Cristo Jesús. Y esta gracia fue manifestada no antes de la cruz, fue manifestada cuando Cristo apareció en el mundo resucitado entre los muertos. Y Jesús vino al mundo a quitar la muerte, a quitarnos el temor de morir y sacar a la luz la vida y la inmortalidad por medio del mensaje del Evangelio. Y esta es la esperanza bienaventurada que todos nosotros debemos tener hasta el fin. Mantén la misma esperanza a la que fuimos llamados, para plena certeza de tu llamado, para que esa esperanza que Dios nos ha venido a dar, de esperar y de alentarnos unos con otros por estas palabras, no salgan de nuestra vida y podamos morir en paz, sabiendo que ahora le pertenecemos al que vive por los siglos de los siglos, y a Él sea su gloria, la sabiduría, el poder y todo lo que existe, y su nombre es Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al gran pastor de las ovejas, que lo resucitó de los muertos a los 3 días por el pacto sempiterno, te pueda capacitar para que siempre hagas su voluntad, para que puedas tu cuerpo entregarlo en sacrificio vivo, transformar tu mente para que compruebes cuál es su voluntad. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pueda guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús, para que podamos comprender que si no tenemos paz, si dentro de nuestra alma no estamos en paz con nosotros mismos, es imposible conocer la voz del Espíritu Santo. Necesitamos primero encontrar esta paz para discernir su voz y su dirección, y podamos nosotros también ser guías de otras personas y no convertirnos en guías de ciegos. Te doy las gracias, Señor, por estos días que nos has permitido aquí tener en Denver a mi esposa y a nuestros hijos. Bendecimos al pastor Francisco y a Sandrita, su esposa, a sus hijos. Ámenlos, ténganlos en alta estima a sus pastores. Te pedimos, Señor, que tú les fortalezcas siempre y les guardes de todo mal, y continúas llenándolos de un espíritu de sabiduría, de inteligencia, de discernimiento, para que anden como es digno de ti, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en la gracia y conocimiento de Jesucristo, y fortalecidos con la esperanza y la herencia a la que nos has llamado, en quien oramos y te damos las gracias. Shalom a todos, en el nombre de Jesús. Que tengan